¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, estoy acá para otra predicción sobre la situación de la República Argentina. Nada contento. Pasaron las PASO, vino la devaluación, vinieron los problemas, vinieron las pujas políticas, los miedos, ¿no? ¿Cómo están con los miedos? La verdad que bastante desagradable. Le iba a decir, como siempre tengo alguna queja, ¿no? Mi nombre es Robertino, ya me conocen algunos. A la gente que se queja en los comentarios, ¿qué opino? Tengo todo el derecho a opinar. Yo tiro las cartas, pero además de las cartas puedo opinar y siempre trato de opinar en función de las situaciones y no en función del apego a una ideología, como muchos de los que comentan en los comentarios. Creo que esto de los saqueos no puede poner contento a nadie. Y esto de la extorsión y de las amenazas tampoco. Seas del partido que seas y tengas la ideología que seas, ¿no? Es una tristeza muy grande y creo que también seríamos unos imbéciles si creyéramos que realmente esto es casual, o sea, y que no está orquestado. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que nos sale con respecto a esta situación de la Argentina. Me lo pidieron en los comentarios. Estaba en dudas de hacer un video como este, pero bueno, lo voy a hacer, a ver qué nos sale y qué nos cuentan las cartas. Siempre es una buena posibilidad de ver qué es lo que viene por delante, a ver, ¿no? Yo creo que básicamente, como lo titulé en el video, es una idea de poner otra vez dudas, que es algo que se dijo mucho antes de las PASO, ¿no? Que es, pero este no va a ganar, o en el caso de Milei, ¿no? Que se llevó muchos votos, y no van a poder manejar el país, ¿no? Hay mucho de eso. Y realmente a veces pareciera que no. Personalmente mi opinión, para aquellos que no les guste, es que vamos a estar toda la vida con eso, con que no se puede hacer nada, porque si haces mierda, si haces algo te hacen pelota el país, o sea, no va realmente, ¿cuánto más? ¿50 años? ¿100? ¿Cuántos años más? Vamos a seguir con esa idea de que no se puede hacer nada. Bueno, acá la primera carta que tenemos es una carta que nos indica muy claramente lo que está pasando también en Argentina. A veces parece un viaje al pasado, ¿no? Parece como si estuviéramos saliendo de los 70s, nos hubiéramos saltado la dictadura y estuviéramos por entrar a los 90, ¿no? Se están discutiendo cosas bastante antiguas, ¿no? En la discusión política. Yo creo que porque hubo como una especie de vórtice donde pasamos al pasado y bueno, ahora de golpe aparecimos en esta discusión que mezcla los 70s con los 90, una cosa bastante loca. Pero bueno, acá tenemos una carta que nos indica claramente lo que está pasando y que creo que es muy importante, que es la carta de la muerte. La carta de la muerte tiene que ver con el fin, tiene que ver con un cambio de raíz en todo lo que está pasando en Argentina y que más allá de sea quien se elija, sea Massa, sea Milei, sea Patricia, yo creo que eso es inevitable en Argentina. La gente no se está manifestando de la forma que podría hacerlo, pero bueno, hay alguien que se ve beneficiado con esto, a pesar de todo. Voy a ir contando un poco. Es algo que estaba pendiente, este tema de los saqueos viene de algo que estaba pendiente de ser solucionado, que viene de mucho tiempo atrás, no de 2 días, en lo cual estuvo participando. No me salen mucho los nombres de quién, pero una persona estuvo muy vinculada a esto que lo prometió. Y la última carta, la verdad que me da bastante esperanza con respecto a cómo está la situación de tensión social, de falta de paz social en Argentina, que es la carta de la estrella. La carta de la estrella viene acá a decirnos, quédense tranquilos, todo esto se va a transmutar. Y vendrá un momento de buena suerte, de un cambio que va a terminar bien para la Argentina. Fíjense que las 3 arcanos principales, tanto el arcano de la muerte, que indica un cambio de raíz, como el arcano del juicio final, ¿no? Recordemos que no es una carta cualquiera, el juicio final es el momento en que salen las personas de las tumbas para ser juzgadas por sus actos. Recuerden muy bien esta carta.
y que me indica también de las promesas incumplidas con respecto a estas cuestiones que están ocurriendo. Y por último, la carta de la buena suerte, que la verdad es bastante auspicioso en días tan tristes como estos, pero bueno, ya saben cómo soy, voy a improvisar mis preguntas. Esta vez no tuve tiempo de dejar que los suscriptores pregunten, pero voy a preguntar si esto, saqueos y situación de inestabilidad social, va a durar hasta octubre, porque la verdad que no creo que aguante mucho esta situación. La respuesta es desgraciadamente sí, aunque alguien va a salir a combatirlo directamente. Quiero saber, porque más allá de todo yo creo que no beneficia a nadie esto. ¿Va a salir a combatirlo Sergio Massa, que es quien puede tener algún tipo de posibilidad? La respuesta es no, Massa no piensa hacer nada para combatir eso. Van a dejar de combatir por sí mismos en algún momento. Pero bueno, parecería ser que vamos a tener episodios de estos. No se terminó acá, a pesar de que nos sale un final feliz dentro de la percepción que las cartas me querían contar. Disculpen la tos. Bueno, lo que quería saber es si van a tener que adelantar de alguna manera las elecciones o hacer algún cambio en eso. La respuesta es no. Por ahora no, por ahora están todos bien con esa situación de todos los partidos. Claro, esto también nos muestra un poco el egoísmo que hay, ¿no?, de la clase política en buscar asociaciones, ¿no? Acá vemos una asociación. No hay mucho tiempo, no sé qué piensan ustedes, déjenmelo en los comentarios, pero tenemos que pasar primero esta ola, ¿no?, hasta octubre. Y después, ¿qué pasa entre octubre y diciembre? Pues ya estamos mal ahora. Y después octubre y diciembre, que va a haber más saqueos, más problemas económicos, más devaluación. ¿Cuál es el próximo castigo que vamos a sufrir sin abrir la boca? Perdonen, la tos me tiene pésimo. Pero bueno, a eso voy, ¿no? O sea, ninguna de las partes participantes de la próxima elección política tiene urgencia, ¿no? Todos quieren que se cumplan los tiempos, total, en el medio estamos nosotros. Voy a preguntar si estas situaciones de vandalismo o saqueos, ¿no?, una palabra que no quieren que se use, pero son saqueos, entran 60 personas a llevarse algo, es saqueo. Voy a preguntar si esto tiene que ver con si se va a agravar la situación. La respuesta es no. Van a seguir las peleas, las disputas, y se va a centralizar, ¿no? No hay un agravamiento de eso. Quiero saber si esto va a favorecer, primero, quién lo lleva a cabo. Ya medio tenemos una idea, pero quiero saber si tiene que ver con las organizaciones sociales que suponemos que van a perder parte de su poder si no gana determinado candidato, que es Sergio. No. Me dice, quieren el caos por sí mismo, están convencidos que van a triunfar y que lo que perdieron no lo van a perdonar de ninguna manera. Eso es lo que me sale en esta carta. Está más centrada en lo que perdió que en lo que puede ganar, no les importa. Esto sí es peligroso lo que me dicen las cartas, espero que no sea verdad, espero equivocarme en la predicción, pero lo que me sale es que ni siquiera hay un interés de resarcimiento, es el caos por sí mismo y por lo que perdieron, y por el poder que pueden perder nada más. O sea, sí están atrás las organizaciones, pero no es por buscar algo en particular, sino por generar un caos que les devuelva parte del poder y de la estructura. Esa estructura va a terminar cayendo después de octubre. Bueno, acá vemos un poco estas dos cartas que se vinculan con la estrella, con las que nos había salido antes. Me sale absolutamente sí, me sale el carro del triunfo, donde el ganador desfila delante del pueblo, y me sale la carta de los amantes, del amor al país. O sea, esto se va a terminar, va a durar hasta octubre, va a haber frenadas y momentos en que vuelve a arrancar, pero, según lo que me dicen las cartas,
va a tener un fin en un triunfo electoral. En un triunfo electoral y de una vuelta al amor al país, o sea, decir, hay un límite, ¿no? Donde tenemos que llegar los argentinos, donde queremos a nuestro país, donde no queremos ya vivir de esta manera. Así que bueno, eso se va a manifestar de alguna manera en las calles. Voy a preguntar a ver de la gente que no sale, que está encerrada. La respuesta es sí. Finalmente la gente, después de tener tanta paciencia y haber resistido tanto, sale a las calles, reclama una mejora económica y echa por tierra a determinados líderes. Eso terminaría pasando y es lo que ocurriría de acá a octubre. ¿Qué más puedo preguntar? Voy a preguntar si en esto va a tener participación la señora. Es una pregunta intuitiva que tengo. En el fin, no en el principio. La respuesta es sí. Sí, absolutamente, es lo que ella quiere. Podrá ser contradictorio, pero yo creo que esto no le conviene a nadie, ni siquiera a la señora. Así que bueno, sale que es lo que ella ya pidió que pase. Es una jugada un poco arrogante, un poco de loco, ¿no? Una carta de un poco soñadora de hacer eso. Más allá de los que les tengan bronca a la señora, o sea, volvamos con lo mismo de siempre. Tratemos de ser respetuosos con los comentarios. Yo pregunto, nunca están conformes, ¿no? O sea, los K creen que por más que yo diga esto bueno, después soy anti-K, y los que les gusta Bullrich creen que soy de Milei, los que soy de Milei creen que, no sé, que no hago lo suficiente. Pero bueno, estoy bastante, no es que esté a la defensiva, pero estoy cansado de que la gente se cree viva y te comenta. Esto, ya sé que no me tengo que hacer mala sangre, pero bueno, mala sangre, qué palabra horrible, ¿no? Pero bueno, la señora va a tener participación en esta pacificación también, que se daría con el apoyo popular. Algunos dirán que es una especulación, porque una vez que la gente se manifiesta, también saldría a apoyar ese fin. O sea que tenemos un fin de los tiempos acá. Aceptado, a veces no se sabe perder, pero se sabe cómo perder de la mejor manera. Voy a preguntar si esta situación social va a influir a favor de Patricia Bullrich. La respuesta es sí, la hace más fuerte y le da mayor cantidad de votos. Estaba casi afuera, Pato, con la situación de esto. Voy a preguntar si favorece a Milei. A ver qué me sale. Sale que a Milei no lo favorece para nada todo esto, que le va a dar mucho esfuerzo para seguir consiguiendo de los nuevos votos. Vamos a ver si favorece a Sergio Massa. A Sergio Massa lo reposiciona y sí lo favorece de cara a un posible balotaje. O sea que bueno, ya sabemos quiénes son los beneficiados y los perdedores de esto. A mí me parece que el discurso ese de si gana Milei lo volteamos en 3 meses porque miren cómo saqueamos supermercados, me parece terrible. Lo voy a decir como opinión, le moleste a quien le moleste. Me parece que es muy infantil y que es de otra Argentina, y espero que los jóvenes que votan a Milei en muchos casos no escuchen esas tonterías, porque la verdad que vivir con miedo y ser extorsionado nos lleva a muy malos resultados. Hace mucho tiempo estamos así después del 2001 y pienso eso. Así que a quien le moleste lo lamento, pero los votos de Milei estarían perjudicados. Entonces siempre para mí la gente, no digo que tenga que elegir a Milei, la gente tiene que elegir a lo que quiera, al país que quiera, a las ideas que le parezcan correctas. Así haya extorsión, así haya gente en la calle, pero bueno, hay muchos pusilánimes en Argentina, mucha gente que, y no, pero nos da miedo, ¿viste? Todo les da miedo, entonces después seguimos por culpa del miedo preso de las extorsiones. Pero bueno, beneficiaría muchísimo a Bullrich y muchísimo a Sergio Massa esta situación. Quiero saber si quedaría Milei fuera del balotaje de pasar esto. La respuesta es no, tampoco quedaría fuera del balotaje. Pero tendría que recomenzar algunas cosas de su campaña, necesitaría invertir más para poder tener un lugar.
Eh, Quiero saber si hay alguna posibilidad de que esto termine antes de lo que las cartas me dicen, si alguien puede llegar a imponer un acto que haga que termine antes. Sí, me sigue saliendo la señora y los grupos que la rodean. Bueno, espero que tome una decisión sabia. Sé que en el fondo, por más que muchos les moleste que diga esto, son políticos profesionales. Como dije en el caso de Massa también, más allá que me gusten o no, comparto o no sus ideas, y que van a tener esta pulcritud por más que, digamos, les convenga a nivel electoral algún tipo de desastre, porque quedan divididos en dos cosas, en la única que puede poner orden es Bullrich, y el único que puede gobernar estas bestias es Massa, y Milei ahí queda un poco caído, ¿no? Milei mantendrá el nivel de votos que tuvo. Sale que sí, que a pesar de toda la tristeza y de todo, sí. O sea, bueno, podemos ver que esta etapa dura hasta este momento, ¿no? Que no tiene un transcurso mucho mayor. Quiero saber si la paz social llegará en diciembre, de alguna manera. Sale que va a ser muy sacrificado, un periodo muy sacrificado, que también va a haber intervención del exterior en Argentina con respecto a este tema. Bueno, quiero saber si con la asunción presidencial del nuevo candidato o candidata sería donde todo se pacifique. Sale que tampoco. Quiero saber si al transcurrido un tiempo de eso habrá un acuerdo, que ahí será el momento. Y acá me sale que sí, que hay un acuerdo después de muchas situaciones entre dos partes de la política argentina que llevarían al final de toda esta situación de zozobra en cuanto a la paz social, y tal vez habría algún tipo de firma, algún tipo de compromiso en particular una vez que se note este clima. Voy a hacer una última pregunta, voy a subir un poquito las cartas. Quiero saber si toda esta situación va a tener influencia en la economía. No, está la entrada del dinero del FMI por ahora. Sí va a tener mucha influencia en la tristeza de la gente, en el malestar de la gente. Y la economía está manejable. El mago, de alguna manera, no es que Massa sea el mago, sino que el mago es la atribución que tiene para poder manejar, porque tiene las copas, tiene los oros, las espadas y los bastos. Quiere decir que hay gobernabilidad, ¿no? Esa palabra que usan y que tan a tono viene con esta circunstancia. Pero bueno, mi conclusión final es un poco lo que les decía. Creo que uno tiene que elegir sin extorsiones, sin violentos que nos estén amenazando, sea Massa la persona que elijan, sea Patricia Bullrich o bien sea Milei. Así que esa es mi idea. Les agradezco mucho por haber visto el video, espero que lo disfruten. No sé si disfrutar algo medio triste que nos está pasando, pero bueno, que tengan todos los suscriptores y aquellos que estén viendo el canal por primera vez un excelente día.